Oye, eso fue muy express. Y cada vez me sorprende que el botón de rec aparezca más y más rápido. Así que, gente, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elisa Rojas, junto, bueno, no, de veras que no está aquí, tío Estefano. No está el tío Estefano, ¿cierto, tío Estefano, que no estás? No. Muy bien, les traemos igual para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver esta semana? ¿Qué vamos a estar viendo? Esta semana, como ustedes pueden ver, el título dice gráficos en una hoja de cálculo. Vamos a ver entonces una clase relacionada a eso, a gráficos. Ya cómo poder crear un gráfico desde nuestra hoja de cálculo directamente. Puede haber personas que les cueste un poquito esto porque realmente hacer gráficos en una hoja de cálculo es un pasito más arriba. A veces va a salir desordenado, a veces va a salir un poco mal porque nos falta ordenar un poco de datos, pero no se preocupen que después puede resultar ser bastante útil y bastante fácil también. El objetivo de la clase obviamente va a ser crear gráficos basados a partir de una hoja de cálculo. Voy a dejar también aquí una hoja de cálculo abierta en caso de cualquier cosita. Abrí otra cosa, nada que ver, pensé que era una hoja de cálculo, lo siento. ¿Dónde está? Por aquí. Hoja de cálculo de Google. Una hoja de cálculo lista para poder ser utilizada con ustedes. Bueno, estudiantes, les recuerdo igual, estudiantes, que esta semana es la clase número 27, entre los días 25 al 28 de octubre. También recordarles que la próxima semana va a ser nuestra última semanita con materia. Así que aprovechen de seguir enviando sus preguntas esenciales de esta semana, de la próxima también. Ya no nos queda nada. La semana subsiguiente sí van a ser las evaluaciones, por si acaso. Ahí vamos a estar de todas maneras informando junto con UTP y el resto del equipo, ya sean profesores, asistentes, inspectoría, todos. Vamos a ir avisando sobre las fechas, sobre cómo van a ser las evaluaciones, etcétera. Así que, favor, estén súper atentos a lo que nosotros vamos a estar viendo durante las próximas semanitas. Pero qué emoción ya saber que estamos terminando. ¿Cierto, tío Estefano? Así es. Una emoción gigante ya saber que ya no nos queda nada. Bueno, entonces semana 27. La próxima la 28 y es la última. Y después, evaluaciones. A quienes corresponde darla, obviamente. No puse la hoja de cálculo, no tengo espacio. ¿Ah? No tengo espacio para crear una organización de hoja de cálculo. Vas a tener que borrar alguna aplicación entonces, porque esto nos pide hoja de cálculo. Borra alguna aplicación que no utilices. De hecho, en la Play Store, tú puedes revisar qué aplicaciones no has usado en mucho tiempo. Sí, pero no voy a hacerlo sino... Pero es que no hay una que no lo puedo hacer. No, pero si tú vas a la Play Store, puedes ordenarlas por menos uso. Y te va a salir alguna que ya no utilizas hace mucho tiempo. Ok. Entonces, gráficos en una hoja de cálculo. Ese es nuestro tema de esta semana. Y como siempre, hacemos un pequeño recuento de la clase anterior, o sea, que vimos nosotros la semana pasada. Y la semana pasada abordamos herramientas de personalización que existen en una hoja de cálculo y el uso de fórmulas matemáticas para simplificar cálculos que debamos realizar. De hecho, vimos cómo utilizar las funciones, ¿cierto? Algunas fórmulas dentro de la hoja de cálculo que lo hace de forma automática. Tú solamente marcas la primera y la última, ¿cómo se llama? El primer dato, arrastras hasta el último dato y automáticamente después va a hacer la operación que tú le pediste que hiciera, ya sea una suma, una resta, una multiplicación de todos esos datos o incluso lo que vimos también para la pregunta esencial, que era poder sacar el promedio. Así que muchos lo hicieron de forma muy correcta. Felicito a los que lo enviaron la semana anterior. Me refiero a la semana 26. Fueron poquitas
las preguntas esenciales entregadas. Pero de todas maneras, muchas felicidades a quienes lo hicieron. De hecho, tuvimos 4 personas que entraron a la pregunta esencial de ti. De todas maneras, todos quienes lo hicieron de manera excelente. Bueno, eso fue la semana anterior, que vimos también cómo personalizar la tabla, ¿cierto? Agregándole colores, marcando los bordes, centrando, combinando celdas, entre otros. Ahora lo que interesa es lo de esta semana. Y esta semana abordaremos una de las herramientas más útiles que nos entrega la hoja de cálculo, que es prácticamente para lo que muchos utilizan esta aplicación, que es la creación de gráficos a partir de datos insertados. Vamos a ver entonces cómo se generan estos gráficos. Vamos a ver los distintos gráficos que nos ofrece también la plataforma y los vamos a poder hacer. Así que, estudiantes, vamos a comenzar entonces con el contenido de esta semana. Rafa, lo que sí te recomiendo, porfa, eso, sáquese el audífono más y ponga atención a la clase. Muy bien, vamos a poner atención entonces. ¿Cuál es el contenido entonces? Dice, primero como dato, necesitamos aprender a cómo crear pestañas en nuestra hoja de cálculo. Es una opción que utilizaremos bastante en esta sesión, donde deberán realizar variadas gráficas. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo podemos crear una pestaña nueva dentro de nuestra mismísima hoja de cálculo? Bueno, para que ustedes lo sepan, desde el computador, si es que tú tienes tu PC aquí, debes ir a la esquina superior izquierda. En la parte de abajo, en la izquierda de tu computador, aparece una parte que dice hoja 1, por ejemplo, hoja 2, hoja 3. Y en la parte de abajo aparece el botón de agregar una pestaña más. Y se va a agregar una segunda hoja. Desde el celular, está en la parte inferior derecha de tu pantalla, del celular de la aplicación, y vas a ver como un símbolo de más. Ojo, en la parte inferior derecha, no en la parte superior derecha, que eso es insertar. En la parte inferior derecha de tu hoja de cálculo va a aparecer un botón de más, que es entonces para agregar una nueva pestaña. Para los que están desde el computador, les voy a mostrar desde esta nueva hoja de cálculo que acabo de hacer. A ver, ¿dónde está aquí el botón? Ya, aquí. Denme un segundito, les voy a mostrar cómo se hace, al menos desde el computador. Hoja de cálculo, listo. Ya, desde el computador, ¿cómo hacemos una nueva pestaña entonces? Estamos aquí en nuestra hoja de cálculo y dice la instrucción que tenemos que ir a la parte inferior derecha, o sea, izquierda, inferior izquierda, donde ustedes van a encontrar aquí en la parte de abajo un símbolo de más. Justo aquí donde yo tengo el mouse. Y si tú pones el mouse encima en este símbolo de más, dice agregar hoja. Haces clic y vas a ver que ahora en la parte de abajo se creó una segunda hoja. Voy a eliminarla de nuevo para que vean aquí en la parte de abajo cómo se creó. Vamos a eliminar esta hoja. Ok. Volvemos aquí abajo y tenemos solamente una hoja, que es la hoja 1. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hago clic entonces en agregar hoja. Hago clic en agregar hoja. Y se agrega una nueva hoja entonces. Ahora dice hoja 3 porque ya la hoja 2 había sido creada, por si acaso. ¿Ya? Esto tenemos que tener siempre en mente para que vamos a crear entonces una nueva pestaña en nuestra hoja de cálculo. Lo que yo haga en una hoja, esta es la hoja 1, por ejemplo,
lo que yo haga en una hoja no se va a ver en las otras. ¿Ven? En la hoja 1 está lo que escribí, y en la hoja 3, en este caso aparece ahí, no se ve. Es como si fuera un nuevo documento, pero que están en el mismo documento. Es una nueva hoja dentro de tu mismo archivo. Va a ser muy útil cuando ustedes empiecen a crear los gráficos, por si acaso. Volvamos a la presentación ahora. Se olvidó el puntero láser. Ahora sí. Ahora, pregunta para todos ustedes, los que están en la casita, ¿cierto? Saludos al Jonathan Cornejo, que está conectado. Y a los que están aquí presentes, como el Rafa. Pregunta, ¿qué entendemos por gráficos? ¿Qué son para ustedes los gráficos, estudiantes? Sirve para calcular. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sirve para calcular? ¿Algo más para que sirvan los gráficos? Una representación de datos, exactamente. Me gusta esa definición, representación de datos, ¿ya? Se pueden representar también de distintas formas, porque hay muchos tipos de gráficos. ¿Ok? ¿Algo más que puedan decir sobre los gráficos? Bueno, al parecer no hay más sugerencias, pero bueno. ¿Alguna vez ustedes han trabajado con gráficos? No solamente en TIT, sino que también quizá en algún otro ramo, en alguna otra asignatura, ¿han trabajado con gráficos? Sí, ¿En dónde, por ejemplo? matemática. ¿En matemáticas hicieron gráficos? No tenía idea. Oye, muy bien. Entonces en matemáticas ya tuvieron el privilegio de hacer gráficos, ¿cierto? Pero nosotros les vamos a mostrar entonces cómo podemos hacer gráficos de forma más digitalizada y no de forma manual. Sin embargo, ambos pueden ser bastante válidos. El gráfico va a tener, me refiero al gráfico digital en una hoja de cálculo, va a tener medidas más precisas que algo hecho a mano. No le quitamos mérito también a los que lo hacen a mano de todas maneras. Pero tenemos que aprender a hacerlo en forma digital. Uy, esta mascarilla se me cae. Bueno, entonces gráficos. Como dice aquí, es la manera visual en la que podemos reflejar variables numéricas, o sea, cifras, datos, ¿cierto? Muchos datos se pueden graficar. Ya sean en distintas cantidades, distintos temas, distintos números. Tú los puedes ir graficando uno a uno, ¿cierto? O quizás incluso todos juntos para poder compararlos. Estas pueden estar en enteros, ¿cierto? En fracciones. También puedes graficar porcentajes, decimales, entre otros. Así que hay una gran gama ahí para poder escoger qué es lo que tú quieres representar en tu gráfico. ¿En qué ámbitos son utilizados los gráficos? Rafa, toma aquí. En historia igual estuvimos viendo gráficos ayer. ¿En historia vieron gráficos ayer? Sí. Muy bien.
De hecho, nuestra pregunta esencial se trata de analizar un gráfico. Ah, ya, muy bien. Podemos conectar entonces materia con otra. ¿Sí? Lo vieron con datos, ¿cierto? Datos numéricos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para todo esto, tú puedes hacer gráficos. Por ejemplo, puedes utilizarlos en temas de educación, ya sea para calcular cuántas horas tiene cada ramo, por ejemplo, cuánto... Para el caso de nosotros podemos calcular en un gráfico cuántas personas tienen, no sé, 7, cuántas personas tienen nota 6, 5, 4, etc. Es una nota eficiente. Solamente un ejemplo. ¿Cierto? Lo puedes utilizar tú mismo para distintas cosas relacionadas a las materias. Tú puedes ver gráficos también cuando quieras hacer inversiones. Por ejemplo, para ver el presupuesto familiar, cuánto se está gastando por mes, también se puede hacer un gráfico. Sí. Me refiero a que, por ejemplo, como dice aquí en finanzas, se refiere a eso. A las cuentas de la casa. Por ejemplo, tú tienes aquí, o también puede ser gestión de recursos, la verdad. Tú tienes el sueldo, ¿ya? Por ejemplo, tú recibes el sueldo y tienes que ver cuánto porcentaje de tu sueldo es lo que tú vas a destinar a pagar el agua, la luz, el gas, cable, internet, teléfono, etcétera, o otras cuentas. Y después podrías poner el mismo cuánto te sobra, ¿cierto? Climatología también, que te muestra las precipitaciones, la temperatura, etcétera, en los distintos días que puede ir un gráfico. Encuestas, cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron que no, cuántas personas no quisieron responder, entre otros. Así que hay una gran variable de situaciones o ámbitos en el que tú puedes utilizar o crear, mejor dicho, un gráfico. Así que hagamos un ejercicio práctico, Rafa y todas las personas que están aquí viendo. Hagamos un ejercicio práctico. ¿Y si no ejemplo cómo se sobre el computador, cierto? ¿Ah? ¿Y si te puedo mostrar cómo hacerlo en el computador? ¿Cómo hacer una nueva pestaña? A ver, a ver si quieren eso yo aquí, por eso no hacer. ¿Sí? ¿Puedes? Ah, ya, genial. Miren, observen entonces los datos que serán presentados en una tabla de datos, valga la redundancia, y luego vea la gráfica que surge a partir de estos datos. Veamos los datitos. Así que observa aquí, Rafa. Observa la pantalla. Rafa. Oye, ¿y tus lentes, Rafa, dónde están? Sáquelo, pues si tiene que leer. Sí, para que puedas leer ahí. Entonces, tenemos aquí los días de la semana, de lunes a viernes. En los datos de temperatura tenemos en grados Celsius, ¿cierto? 25 grados, 27, 22, 30 y 16. Y para finalizar aquí en nuestros datos tenemos precipitaciones en milímetros. Precipitaciones. Entonces, ¿qué relación se puede establecer entre la temperatura y las precipitaciones a partir de la tabla? Veamos los datos nuevamente. Tenemos aquí los días de la semana, ¿cierto? De lunes a viernes. La temperatura en grados, vamos observando aquí la temperatura en grados. Las precipitaciones. ¿Qué significan las precipitaciones? ¿Cuánto llueve? ¿Cuánto llueve o podría llover? ¿Ya? Precipitaciones. Pero ahí dice precipitaciones en milímetros, y si sale un número en milímetros, porque llovió. Exacto, ya, muy buena observación. ¿Es porque llovió o porque podría llover también? Ojo. Es que si podría, tendría que salir un 0, porque todavía no llueve. Pero son... recuerda que el pronóstico del clima es una predicción. Y es algo que no estamos seguros. Oh, spoilers de inglés. Exacto. Entonces, ¿qué relación se puede establecer entre la temperatura y las precipitaciones a partir de la tabla?
Explícate, Rafa, mira. Los grados y los milímetros de precipitación. ¿Qué va a llover? ¿Qué pasa cuando por ejemplo, la temperatura es más alta? ¿No cabe? Pero explícate ahí, los datos de la tabla. Hay Mira, menos precipitaciones, o sea, hay menos milímetros. hay menos posibilidad de precipitación, ¿cierto? Ya, el jueves tenemos más posibilidades de lluvia. O sea, el viento, el viernes, ¿sí? ¿Y cuándo tenemos menos posibilidades de lluvia? El jueves. El jueves, ok. Muy bien, Ahí se puede estar más calor, menos posibilidades de lluvia. exacto. Allá también el anterior nieva mucho, ¿no? ¿Dónde? En los Andes. ¿En la cordillera de los Andes? Sí, la Hay nieve. nieva mucho, ¿no? Pero si es la ciudad de los Andes, lo que menos hay es nieve. Ya. Entonces, mientras mayor temperatura haya, ¿cierto? Menos posibilidades de lluvia. O menos lluvia cae, o menos precipitaciones cae. Menos humedad hay. Pero cuando la temperatura es menor, eso quiere decir que las precipitaciones pueden ser mayores. Antes un disclaimer, voy a explicar primero el gráfico que tiene los colores invertidos, por si acaso. Porque aquí dice que el rojito es la temperatura Celsius y no es la precipitación. Y la línea azul son las precipitaciones, o sea, son la temperatura Celsius. ¿Ya? Los colores están al revés. La temperatura está en azul, debería estar en azul y las precipitaciones deberían estar en rojo. ¿Ok? O sea, como un disclaimer nomás. ¿Cómo, profe? Lo que pasa es que nos equivocamos aquí y los colores están invertidos. Ah, ok. La temperatura debería estar en azul y la precipitación es en rojo. Tal como aparece en el gráfico, pero aquí nos equivocamos, lo siento. Vamos a castigar al responsable. ¿Verdad? No. Ya, entonces aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, que muestra los días de la semana y las precipitaciones. Oye, igual un cambio de temperatura gigante de un jueves al viernes, ¿cierto? Ahora. Qué raro, ¿no, profesor? Es que dicen que cuando tiembla cambia la temperatura. ¿Qué habrá de cierto en eso? Porque, por ejemplo, anoche tembló y amaneció súper nublado y ayer hizo mucho calor. Aunque de igual manera igual salió el sol ahora. Igual hace calor hoy día, pero ahí corre más viento al menos, ¿cierto? Después tembló en la noche muy fuerte. Sí, de hecho, ayer tembló en la Yo mañana. desperté cuando terminó. No, pero igual, curioso que esté temblando tanto. Pero después recordamos que estamos en Chile y que no tiene nada curioso. Duerme con ropa chiquilla, por favor. Sí, con el cerebro bien cargado. Muy bien. Entonces, la relación anteriormente propuesta es refrendada por la gráfica. Lo que se ve aquí aparece en el gráfico. Veamos. Por ejemplo, dice que el lunes hubieron 25 grados de temperatura. Recordemos que los colores están al revés. Aquí esta línea azul de corresponder a la temperatura. Entonces, 25, sí. Debería estar entre la mitad, entre el 30 y el 20. 25, ya está en esa altura. Y que en precipitaciones, en milímetros, hubieron 20. Tal como explica acá. Muy bien. ¿Cierto? Vamos al día viernes al tiro, para mostrarles la contraparte, que el día viernes subieron 16 grados de temperatura, o sea, aproximadamente por esta línea azul, ¿cierto? Aquí bajó mucho la temperatura, por lo tanto hubieron mayores precipitaciones, y estas precipitaciones llegaron a 40 milímetros. Ahora, entre lo que está aquí, en una tabla con datos, comparándolo con lo que aparece aquí al lado, que son
un gráfico, ¿en cuál de estos dos a ustedes les es más fácil interpretar los datos? ¿En cuál les es más fácil a ustedes interpretar los datos que ven en pantalla? ¿En esta tabla con datos, con números, o en esta representación gráfica? En la representación gráfica igual es fácil. Sí, ya, muy bien. O sea, tú al observar... Yo creo que si uno sabe ver el gráfico, igual es fácil de las dos maneras. Obviamente, obviamente. Puedes verlo de ambas formas. Pero si lo haces del gráfico, muy bien también. Porque el gráfico está más difícil. ¿Tú crees? Las dos veces. Ah, es que fue por eso. Los colores están invertidos, pero me refiero de manera general. Y Jonathan dice que para las dos formas es fácil ver. Con las dos formas es fácil, estoy muy de acuerdo. Rafa, recuerda abrir tu cuaderno. Por algo tienes cuaderno, ¿cierto? Ya, pues entonces ábrelo para que vayamos tomando nota. Bueno, recuerda que después vamos a empezar a hacer los gráficos. Ahora, entonces, pregunta milenaria ancestral que muchas de ustedes, personas, se están haciendo en sus casitas. Saludos a los que se están conectando, igual como a la Camila, saludos Camila, y saludos también al Ignacio Espinosa. Bienvenidos. Entonces, ¿por qué utilizamos gráficos nosotros? ¿Cierto? Porque siempre permite una mejor comprensión de variables numéricas que normalmente quedarían en el aire. Porque a veces ver información en una tabla no es una interpretación. Necesitamos esa representación en una gráfica para entenderlo más y más fácil. De hecho, tú puedes ver un montón de gráficos, sobre todo ahora que este año han sido distintas elecciones, ¿cierto? Ya sean las primarias, por ejemplo, para ver quiénes eran los presidenciables de ciertos partidos. Rafa hizo dos gráficos, pero hizo uno de barra en vez de... ¿Ya? Ahí lo vemos. No te preocupes. Entonces, a veces tú puedes estar viendo unas presidenciales, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, las que fueron acá o las que son de otro país, y normalmente muestran o por números o por gráficos cuántos votos tiene cada persona. Si es por números, de todas maneras se puede graficar. Por ejemplo, que muestren uno que tuvo 56% contra otro que tuvo 44%, para mostrar una diferencia en barras, por ejemplo. Y así de fácil, tú puedes notar quién tiene más votos. Los casos diarios de COVID-19 se ven en un gráfico de puntos, o también gráfico de línea, tal como ustedes vieron ahí recién con la línea azul, para que vean si la línea es ascendente o descendente. También el precio del dólar o del peso se puede graficar y va mostrando en forma ascendente o descendente según cómo está la bolsa, ¿cierto? Entonces, permite poder dividir de mejor manera las distintas variables que se abordan y hacer un mejor análisis de estas. No solamente un mejor análisis, yo diría también que algo más rápido al momento de querer interpretarlo. Tú puedes ver el gráfico y decir, ya, esto es más que lo otro, y listo. De una manera súper simple, ya la pudiste entender. ¿Cómo vamos tomando nota, Rafa? Ya, pues si por algo abrimos el cuaderno, ¿no? Sí. Ya. Veamos lo que aparece en la siguiente hojita. De ahí veamos si lo tienes que anotar. ¿Ya? No importa. No importa. Sí, bueno. ¿Todo bien? ¿Quieren que mute? Ok.
Ok, entonces, tipos de gráficos a trabajar en esta sesión. Esto sí lo tienes que anotar, Rafa. Tipos de gráficos. ¿Cuáles vamos a ver nosotros esta semana? Vamos a ver entonces los gráficos de barra. ¿Ok? Ahí les voy a mostrar cómo se hacen también esta semana. Vamos. Tipos de gráficos. Rafa, ese es el título. Ayer igual vimos otros tipos de gráficos. ¿En historia? Sí, tienen otros nombres raros. Ajá, ya. Nombre extraño. No es complejo, pero también. Es que son unos que van más angosto de la base, en el medio más ancho, después angosto de la punta. Tienen otros nombres. ¿Como pirámide? Código grave, o sea, vamos explicando. Ah, ya, interesante. Bueno, tenemos entonces los gráficos de barra, ¿cierto? Los gráficos de barra que son como unas torres, como el que vimos en el ejemplo de hace un ratito. Tenemos también el gráfico de línea, ¿cierto? Que va mostrando entonces una línea, es como el gráfico de punto, pero aquí se van uniendo las líneas, o sea, de punto con punto. Como cuando éramos chicos y había un dibujo con puros puntitos y numerado y teníais que seguir ese, ya. Eso sería un gráfico de línea. Entonces recuerden que los gráficos de líneas son puntitos que te muestran dónde iría esta misma barra, por ejemplo. Está difícil la pregunta. Mira, Natalia, es un clásico de nuestro programa que tú digas la pregunta está difícil y después encuentres una forma fácil de hacerlo. ¡Ay, de veras! Listo, muy bien. Es un clásico de nuestro show que eso ocurra. Así que hoy no me va a extrañar tampoco. También están los gráficos circulares. También conocido, perdón porque siempre les doy antojo aquí a la gente, también conocido popularmente como el gráfico de torta, ¿cierto? El gráfico circular. O, ya más modernizado, el gráfico de pizza. No se llama así, le acabo de bautizar ese nombre. Prácticamente porque los trozos de una pizza se pueden graficar, ¿cierto? Al igual que una tortita, entonces, muestra cuánta torta se lleva, por ejemplo, cada candidato presidencial con los votos. Se llama gráfico de torta. Sí, es como si fuera una torta, es un círculo, como si fuera una torta redonda, y te muestra cuánta cantidad de torta se lleva, por ejemplo, cada dato. Por eso dice ahí gráfico circular o de torta. No, ese no existe, pero lo vamos a inventar algún día. Te prometo que algún día lo vamos a inventar. Bueno, aquí el Rafa. No creo, pero sí podríamos graficar completos y según cuánta gente compra completos. Rafa, aquí. Gracias. Y por último tenemos el gráfico combinado, que muestra distintos gráficos juntos. Por ejemplo, para interpretar en un solo gráfico más de algún dato distinto que tú quieres ahí mostrar. Para mostrar incluso las diferencias, como vimos también al principio, que mostramos un gráfico de barra y un gráfico lineal combinado, ¿cierto? Para mostrar obviamente los grados Celsius y las precipitaciones que había. Ahora, la selección de estas gráficas fue pensado en que son las más utilizadas generalmente. ¿Cuándo son las más utilizadas generalmente? Obviamente en un contexto escolar o laboral. Es más común de lo que parece utilizar gráficos, sobre todo para este tipo de aplicaciones, como por ejemplo la hoja de cálculo. ¿Ya? De hecho, la hoja de cálculo está pensada también, no solamente para hacer tablitas, sino que principalmente para hacer cálculos y graficar datos. Hacer una interpretación en un gráfico.
Reitero, hay más tipos de gráficos todavía, pero nosotros nos vamos a centrar en estos, que son simplemente los 4 más fáciles para nosotros. Anota esos 4 gráficos, Rafa, más. ¿Ya? Tú anotas esos gráficos y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, la gran pregunta milenaria y ancestral que muchos de ustedes están cuestionando es entonces, ¿cómo nosotros podemos crear un gráfico? ¿Cómo creamos un gráfico? Solamente, aquí por suerte, se puede simplificar todo, porque lo único que necesitas es los datos y saber qué botones apretar. Cuando lo haces a mano, necesitas tener los datos y tú mismo hacer el gráfico. Y puede ser que incluso de esa manera te quede un poco desequilibrado tu gráfico. Yo no sabía armar un gráfico hasta que no vi la clase de TIC que aprendí a hacer un gráfico. Muy bien, el tío Estefano dio una prueba viviente de que se puede aprender a hacer gráficos. Muy fácil. ¿No sabía, cierto, tío Estefano? No sabía. Y ahora, si el tío Estefano aprendió, ustedes obviamente también van a poder. De hecho, la pregunta esencial de esta semana trata de eso, de que nosotros podamos crear gráficos. ¿Ya? Así que, ¿cómo crear un gráfico? Se me imagina que es muy difícil en eso que estamos utilizando. Es más avanzado, pero créeme que complejo, nada. Si le agarras el hilo al principio, no lo sueltas más. Ojalá sea así. Así vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacer primero por el computador o por el...? Vamos a hacerlo primero por el computador, ¿ya? Desde la PC, desde el computador. Obviamente, el primero que vamos a hacer, abrir una hoja de cálculo en blanco. ¿Ah? Voy a ingresar primero. Ya. Yo ya tengo aquí mi hoja de cálculo también en blanco. Voy a borrar una de las hojitas que tengo hechas. Ya. Abrir una hoja de cálculo en blanco, ¿cierto? Desde, ya sea de tu computador, recuerda que lo puedes abrir desde Google Drive, ¿cierto? Ahí puedes abrir la hoja de cálculo o directamente también en la pregunta esencial, donde colocaremos los datos a utilizar. Desde el navegador podremos ingresar desde sheets.google.com, que Sheets es la hoja de cálculo en inglés, y seleccionamos hoja de cálculo, o sea, hoja en blanco, o puedes seleccionar también Google Drive. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pueden ingresar a esa página, a ese enlace directamente, que aparece ahí en pantalla, o desde Google Drive, aprietas en Nuevo, y te va a aparecer entonces la opción de hoja de cálculo. Recuerden siempre comenzar con una hoja en blanco. Obviamente también tenemos la contraparte, que es hacerlo desde el celular, como muchos de ustedes lo hacen, ya que muchos de ustedes cuentan, la mayoría, con el uso del celular más que con el uso del computador. Entonces, desde el celular, ¿cómo lo haremos nosotros? De esta manera. Debes ingresar a la aplicación hoja de cálculo, si es que tienes la aplicación en tu celular. Si no tienes espacio, tienes que generar espacio. Ya puedes hacerlo, no sé, o borrando archivos que sean muy pesados, como los videos, esos pesan muchísimo, o borrar archivos o aplicaciones que tú ya no utilices para generar espacio. ¿Ya? Desde el teléfono, en el celular, y de ahí presionamos el signo de más. Aquí aparece ahora como una cruz, pero normalmente es un más. ¿Ya? En la parte inferior derecha, y seleccionan entonces nueva hoja de cálculo. Y así podemos generar entonces una nueva hoja de cálculo. Aquí arriba, como pueden ver, tenemos batería baja, tenemos 33%. Y ahora, ¿cómo entonces hacemos un gráfico circular y un gráfico de barras? Va a ser lo último que vamos a ver. ¿Ok? ¿Cómo hacer un gráfico? Escribimos los datos a utilizar, como si fuera una tablita. Dentro de la hoja de cálculo vamos a escribir los siguientes datos. Candidato, ¿sí? Pepe Anthony,
Profesor, Sí, dígame. y, la pregunta no debemos usar la que usted nos puso en la pregunta esencial, ¿no? Tengo que usar los datos de la pregunta esencial. De hecho, si tú vas Pero a es que hay ahora, otra que si tú- hay 2 hojas. sí, Son dos gráficos. son 2 gráficos, por eso. Una por cada hoja. Pero pega la misma hoja. Y hay que poner los datos y sacar un cálculo. De hecho, no tienes que sacar ningún cálculo, solamente tienes que crear el gráfico con los datos. Si tú vas a Classroom, ya están los datos puestos en una tabla. Sí, Ya, Para que tú solamente hagas el gráfico. no Ok, entiendo. ya. Tú ya tienes los datos de la pregunta esencial. ingresa a Classroom. Ingresa a Classroom y en la hoja de cálculo que yo les hice, ya está los datos en una tabla. Esa tabla tienes que transformarla en un gráfico. Y se hace ¿Y de una eso manera... cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver. Que me pone nerviosa. Ah, tranquila, si tenemos tiempo, no te preocupes. Dentro de la hoja de cálculo, entonces vamos a escribir estos datos. Por ejemplo, candidato, que son algunos nombres alternativos, algunos candidatos. Y tenemos también votación en porcentajes. 15, 45, 15, 25, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a mi hoja de cálculo y voy a escribir esos mismos datos para que los vamos a hacer juntos, ¿ya? Después yo voy a estar leyéndole la presentación, pero voy a estar en la hoja de cálculo. Ups, iba a apretar compartir. Aquí está pestaña. Vamos a la hoja de cálculo entonces. ¿Y qué dice mi hoja de cálculo? Que tengo que agregar candidato. Candidato. Y en el otro dice votación. En porcentaje, ¿cierto? Entonces tenemos el primer candidato que era Pepe, que obtuvo 15%, ¿cierto? Gabo, que obtuvo 45%. Revisa ahí, miremos aquí con atención. Edu obtuvo entonces también 15%, y el último candidato, que era Seba, como no era Seba, obtuvo entonces 25% de las votaciones. Ahora, es importante destacar algunos elementos. Por ejemplo, debes seguir el siguiente orden. En una columna, ubicar un indicador, que puede ser qué, o quién, o cuándo. En este caso, los candidatos. Y en la otra columna, tú vas a poner datos numéricos, como en este caso es el porcentaje de votación. O sea, hace un gráfico de grupo. ¿Ah? Hace un gráfico de grupo circular. Vamos a hacer un gráfico circular primero. Las columnas que utilicen es ideal que estén una al ladito de la otra, para poder marcarlas al momento de crear nosotros estas tablitas. Sí, espérame. La pregunta, Jonathan, en el primero se hace un gráfico circular y en la segunda se hace un gráfico lineal. Eso. Pero todavía no dice cómo hacerlo. Ya estamos en eso. Ya. Ahora, luego entonces de escribir los datos, debes seleccionarlos. Y luego ir al menú Insertar y seleccionar la palabra gráfico. Importante. Qué fácil. Súper fácil. En el caso del gráfico circular, solo se seleccionan las celdas que contengan los nombres de los candidatos y el porcentaje de votación. Por ejemplo, en este caso, ojo. Si No ustedes la van a- rayita de arriba, donde sale lo que indica que va hacia abajo. Estos dos datos que aparecen aquí no van a ir, ustedes no los van a marcar cuando quieran crear un gráfico. Profesor, ¿Ya? y Dígame. ahí da el nombre del tipo de gráfico que uno puede seleccionar. Sí, mira, veámoslo al tiro. Marcamos entonces los números, los nombres de las personas y los números, ¿cierto? Vamos a insertar, ¿cierto? Y buscamos la opción que dice gráfico. Se tiene que abrir ahora. Y aquí tenemos un gráfico. Automáticamente se hace un gráfico circular, que es la primera opción ya que viene configurada. Pero tú aquí al ladito tienes tipo de gráfico. Quizás yo no quería un Qué gráfico circular. fácil. Quizás yo no quería un gráfico circular, quizás quería yo un...
un gráfico de barra, por ejemplo, y se cambia al tiro. O quizás yo quería un gráfico de línea, ¿cierto? ¡Tum! Y listo. Pero vamos a dejarlo como era, que era un gráfico de torta, ¿cierto? Un gráfico circular. Así es como se hace un gráfico, así es fácil. Solamente ponen los datos y después Entonces, solamente... y ahí en la pregunta, en la hoja de cálculo que usted agregó, a mí me sale unos datos nomás. ¿Cómo agregó la otra hoja? La otra hoja está agregada abajo. Sí, abajo aparece. Dice hoja 2, o debe decir como gráfico lineal, me parece. Aquí debería aparecer, Natalia. Sí. Como dice aquí, yo tengo uno que dice hoja 3, al ladito tú tienes que tener uno que diga... Ah, ya lo vi. Ya, ahí está. Eso fue lo primero que vimos hoy día en la clase. Ya, y así es como se hace un gráfico, así es fácil. Después este gráfico lo puedo tomar, lo puedo mover. Lo voy a achicar. Oye, si yo escribí un dato mal, ¿qué puedo hacer? O quizás no ¿El era... primero es circular? ¿Ah? ¿El primero que hay que enviar es circular? Ahí aparece la pregunta esencial. Sí. El primero era, déjame recordar. El primero era un circular y el otro de líneas. Voy a explicar cómo los datos, profesor, por favor. Ya, por ejemplo, yo no quise que fuera Pepe. Quizás yo quería que fuera... ¿Ah? No, el que fuera otro nombre. José. Ya, en vez de Pepe yo quería que fuera José. Entonces yo cambio aquí el Ya, y nombre. para que quede, por ejemplo, el circular, ¿qué tengo que apretar? Cuando aparece ahí, así como lo tiene usted en la pantalla, que me aparece lo mismo. Ya, pues está listo. Tú lo aprietas nomás y te aparece, y queda listo. Yo ahora cambié el nombre aquí de Pepe, lo cambié a José, y automáticamente se cambia también en el gráfico. Observen aquí el punto azul, que dice José, ¿cierto? Le voy a volver a que sea Pepe, ¿ya? Jonathan, sí, la pregunta esencial es lo mismo que después del profesor. Sí. Pero con los datos que entregó ahí. Exacto, en la pregunta esencial aparecen. De hecho, ya, yo creo que la próxima clase vamos a continuar viendo los gráficos para que vean que es facilísimo y supuestamente esta es la parte compleja. Profe, Dígame. y por ejemplo, me sale para elegir el del lineal, dice gráfico en línea. Sí, ese es el gráfico lineal. Pero hay varios modelos. Escoge uno. En el celular es muy similar, solamente que arriba no le aparece como insertar, le aparece como una cruz. Mira, desde el celular debería ser así, dice aquí. ¿Cómo ser así? Voy a dejar de compartir aquí esta pantalla. Solo hay que hacer eso y se le envía. Hay que hacer los dos gráficos y lo envías. Ya. Desde el celular debería quedar así. ¿Cierto? Y arriba aparece como un símbolo más. Cuando usted selecciona los datos, un símbolo más. Marcas los datitos. ¿Y por qué no me quedó guardado? Debería quedar guardado. No me quedó guardado. Ya, después lo vemos, ¿te parece? Ya, entonces tú en el celular... No, porque iba a enviar la pregunta ahora. Ya, pero dame un segundito. Vamos a marcar entonces desde los candidatos hasta solamente los números, recuerden, los nombres y los números. Y aquí en la parte de arriba en el celular, cuando ustedes marquen una casilla, le va a salir un símbolo de más en la parte de arriba. Que ese símbolo de más es insertar. Y ahí deben seleccionar gráfico y seleccionan nuevamente también el gráfico circular. Lo pueden achicar, agrandar. Sí, pueden achicar o agrandarlo, aunque muchas veces toman mucha parte de la pantalla desde el celular al menos. En el gráfico de línea, a diferencia de este... Profe, Sí. disculpe, yo ahí se la envié. ¿Puede ver si le llegó? Es que no me sale si quedó guardado, pero se lo envié. Ya, lo voy a estar viendo, porque ya hay dos personas que lo entregaron. Espera, ¿hay que tener un... Todavía no me llega oficialmente el tuyo. Sí, llegó, espera. ¿Sí llegó? Gráfico circular. Sí, ya llegó. ¿El mío le llegó? Sí, llegó. Ay, que me dice, aquí me salió una pestaña que dice tu acceso caducó. No, si no te preocupes. Está listo. Entonces, eso era todo. Gracias. Era súper fácil, ¿viste? Ya, estudiantes, les voy a mostrar para que veamos la pregunta esencial, porque ya tocan el timbre. Pero de todas maneras les voy a mostrar la pregunta esencial, porque después vamos a ver los gráficos de líneas.
el gráfico combinado. Así que, estudiantes... Profesor, aquí está la presentación. hasta luego. Profe Estefano, yo voy y vuelvo. Ok. Pregunta esencial 27 dice aquí, elabore una hoja de cálculo con 2 pestañas, donde deberá realizar un gráfico circular y un gráfico de líneas, utilizando los siguientes datos entregados. Y les reitero, los datos ya fueron entregados. Así que hagan los pasos que les dijimos desde el computador o del celular para que ustedes puedan realizar estos gráficos.